Libro de Ruth, por favor. Libro de Ruth, capítulo 1. Y ahí preparen su Biblia para ahorita tener un tiempo en la palabra de Dios. Ruth, capítulo 1, por favor. Ruth es el libro de la Biblia número ¿qué? A ver, cuéntenle. A ver, ¿quién da más? ¿Seguros? Sí, seguro. Están seguros, pero están mal. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Ah, sí, están bien. Pues es Ruth, es el octavo. Yo pensaba que era el séptimo. Sí, es el octavo, tienes razón. Es el octavo libro, del Antiguo. ¿Ya están listos, mis hermanos, para poder orar y pedirle que el Señor nos hable a nuestro corazón? Vamos a orar. Señor, queremos en esta noche abrir tu palabra. Te ruego que pueda ser de ánimo, de bendición tu palabra. Tu palabra promete que no volverá vacía. Solamente te ruego que nos des un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a que tú nos ayudes, que tú nos hables, tú nos enseñes, pero también tú nos corrijas, porque tu palabra también reprende y tu palabra dice que a veces necesitamos ser reprendidos para que seamos sanos en la fe. Te ruego, Padre, que tú nos uses, nos bendigas y nos ayudes, Señor. Me uses a mí para ser un instrumento y que tu pueblo escuche tu palabra en esta noche. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el libro de Ruth es una de las más bellas historias jamás contadas, dijo alguien. Allá afuera en el mundo, la gente aprecia esas narraciones breves acerca de alguien que viene de la tragedia al amor. Es más, TV Azteca y también Televisa ha hecho mucho dinero con ese asunto, ¿verdad? De la tragedia al amor. Eso es todo, son todas las novelas. Y a la gente le gusta. También, hermanos, muchos libros han tenido este contexto, ¿verdad? Felices para siempre. A algunos les gusta ese título. Y también, hermanos, muchas películas, especialmente yo les llamo las de la familia feliz, ¿verdad? Las románticas. Las románticas son así, ¿verdad? Algunas damas les gustan las películas de romance y las de la familia feliz, le digo yo, ¿verdad? Y es de la tragedia al amor. El libro de Ruth es un favorito para muchos porque cuenta esa bella historia de la tragedia al amor, pero va más allá que una historia ficticia, inventada para encantar el oído. En realidad, hermanos, la historia de Ruth es una historia verídica porque se sitúa en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. A propósito, nuestro mundo está así, hermanos. Cada quien hace lo que bien le parece y con un poco de dinero, hasta algunos en el gobierno hacen lo que quieren, ¿verdad? Y con el dinero dicen, baila el perro, ¿verdad? Dicen algunos. Entonces, es muy triste, pero en el libro de Ruth vemos cómo en medio de un tiempo tan triste como el tiempo de los jueces, vemos una historia de una dama, de un hombre que amaban al Señor. Me refiero a Ruth, me refiero a Boaz, y son gente que de verdad amaba al Señor. Entonces el libro de Ruth es un libro que va de la tragedia al amor y a la bendición. Y el libro de Ruth también, hermanos, muestra al Señor Jesucristo, en que Boaz es una figura
del Señor Jesucristo. Cómo vos rescata a esta mujer sin esposo, sin futuro, extranjera, y vos se fija en ella y la hace su esposa y tienen una familia. Y a propósito, eso quiere hacer Cristo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Rescatarnos, amarnos, y los creyentes somos la esposa del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es un bonito ejemplo el libro de Ruth, es muy hermoso. Tan hermoso y tan breve que todos deberíamos leerlo. Lo podría leer usted hoy en la noche. No lo vamos a hacer en esta noche, pero sí vamos a leer los primeros 10 versículos. Ahora, hay algo que yo quiero compartirles en esta noche, especialmente de Ruth. Al estar pensando en nuestro tema mensual, que es el tema de ganar almas, de compartir a la gente de Cristo, y leer el libro de Ruth, hermanos, no pude evitar pensar en algunas aplicaciones para nuestra vida cristiana acerca del tema de ganar almas. Entonces, no sé si usted alguna vez había visto, pero hay muchas partes en la Biblia que podemos aplicarlas a nuestra vida, aunque sean del Antiguo Testamento. Y también, hermanos, todas las cosas del Antiguo Testamento fueron puestas allí como ejemplo para nosotros. Entonces, aunque Ruth no fue una ganadora de almas como tal, yo creo que nos enseña algunos principios bonitos. Y quisiera, hermanos, que consideremos algunas lecciones para el creyente, para el ganador de almas. Y vamos a hablar de esto. Ruth nos enseña una cosa como ganadores de almas. Ruth nos enseña a interesarnos por el bien de otros. Y es algo que, ¿cómo nos hace falta como creyentes? Interesarnos en el bien de otros. Hay veces que estamos tan contentos con la salvación que Cristo nos ha dado, que no nos interesa nada ni nadie más. Y qué triste. Y por eso Ruth nos enseña a interesarnos por el bien de otros. Vamos a leer, hermanos, Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 10. Y quiero enfocarme, no vamos a leer todo el capítulo, ni todo el libro. Vamos a leer solamente unas cuantas porciones del primer capítulo, donde muestra precisamente esa compasión que tuvo Ruth por su suegra. Vamos a ver, hermanos, leamos la palabra de Dios. A propósito, este estilo de escritura es muy raro. Si alguno quiere saber cómo se llama este estilo de escritura del libro de Ruth, es un idilio. Un idilio es una historia rural que termina con un feliz del amor. ¿Están conmigo? Ese es un idilio, una historia breve en los campos rurales que habla del amor. Es un idilio, esa es la manera apropiada de llamarle a la escritura del libro de Ruth. Vamos pues a ver, hermanos, los primeros 10 versículos, y quiero que note, porque es de lo que voy a hablar un poco en esta noche, quiero que note la miseria en la que estaba Noemí. ¿Okay? Vamos a ver, dice la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, puede ser como un paréntesis del libro de Jueces, por eso está después del libro de Jueces. Pudo haber sido el último capítulo del libro de Jueces también, pero pues Dios decidió otra cosa, ¿verdad? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Moab, hermanos, es un país vecino de Israel, ¿okay? Es como si usted se fuera a Belice o a Guatemala, que nos quedan cerquita, ¿okay? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. De por sí eso ya es una terrible noticia, quedar viuda y encargarse de sus hijos. Pero vea más, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Eso era algo malo para un judío, tomar mujer moabita. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años.
Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer, fíjese esa expresión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido, o en casa de su marido. Le está diciendo que se vuelvan a casar, ¿verdad? Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Mis hermanos, por alguna razón en el tiempo de los jueces, la miseria acompañó a muchas familias. Y una familia, la familia de Elimelech y de Noemí, estaban batallando, hubo hambruna, no había pan en las tiendas, no había carne, el huevo se acabó, había una grande hambruna, de manera que tenían que dejar su país, tuvieron que huir al lugar más cercano donde escuchaban que había pan, que en este caso era el país de Moab. Está, si ustedes vieron un mapa, está a la derecha, ¿verdad? O al oriente, está del país de Israel. Y entonces se van a Moab, pasan unos años ahí, y la Biblia no dice qué pasa al esposo de Noemí, pero el esposo muere. Qué tristeza para una mujer que pierda a su esposo, teniendo sus hijos todavía en crianza. Y pierde a su esposo Noemí, tiene que luchar con el luto, con la viudez. De por sí una hambruna es difícil, ahora háganlo sin un esposo. Y estaba la cosa muy difícil cuando tiempo después nuevamente hay otra tragedia. No dice la Biblia cómo es que pasa, pero mueren los dos hijos de Noemí, que en este caso es Mahlón y Kelión. Y entonces ella se queda sola, sin comida, sin esposo, sin hijos, sin manutención. Y entonces ella escucha, ya para esto pasaron 10 años de mucho dolor. Y después de esos 10 años, hermanos, Noemí escucha que hay pan de regreso en Israel y dice: pues ya no me queda nada, voy a regresar, voy a buscar a ver si encuentro ahí pan y pues ya solita, ¿verdad? Y entonces regresa, y dice la Biblia en el versículo número 5, que esa mujer quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y esto me hizo pensar a mí, hermanos, en cómo la miseria de Noemí ilustra la miseria de la gente sin Cristo, porque no vemos por ninguna parte a Cristo ni a Dios en ella. No vemos a una mujer que se ampara bajo los caminos de Dios, ni bajo la sombra y mano de Dios. Vemos a una mujer que era de la nación de Dios, pero una mujer que no conocía a Dios, porque en ninguna parte vemos que ella tiene fe, que ella va al templo, que ella ora. Ustedes ven mujeres como Ana, era una mujer de Dios y tenía aflicción, pero ¿qué hizo Ana? Ana no se fue a huir a otro país. Ana no se fue con los médicos a un tratamiento de reproducción. Ana se fue a orar al templo. Pero no vemos a Noemí haciendo esto. Era una mujer que no muestra fe por ninguna parte. A propósito, hermana, usted debe ser una mujer de fe. Aunque haya problemas, sea una mujer de fe. Y es triste porque Noemí está en miseria, está triste, lo pierde todo y regresa, hermanos. Y de hecho, tanta miseria es la de ella que hasta se cambia el nombre. Vean el versículo 20, para mí es algo muy extraño, pero ella se cambia el nombre. Llega allí y ella, vea desde el versículo 19 para agarrar el contexto, dice: anduvieron pues ellas dos, habla de Ruth y de Noemí, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén,
toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y tal vez usted no lo cacha porque usted no es hebreo, pero los hebreos ponían nombres a sus hijos pensando en el significado de esto. Ya hoy a la gente no le importa y le ponen como quieren, le quieren poner Spider-Man o Ronaldo porque así se llama el jugador favorito, le quieren poner Facebook. Supe de alguien que le quería poner Facebook, imagínense a su hijo. Quiere un nombre para su hijo, póngale Facebook, a ver si le dan permiso. Pero ellos no eran así, ellos le pusieron nombres. El nombre de Noemí significa placentera. Entonces llega y todos saben el significado de Noemí, y entonces dicen: esta no es Noemí. Y Noemí dice: no me llamen placentera, llámenme Mara. Mara significa amargura. Imagínense. Entonces, ¿qué está diciendo Mara? Me fue de la patada y estoy enojada con Dios y no tengo fe y no oro y Dios está contra de mí y no quiero nada con Dios. Eso para mí muestra la miseria, ilustra la miseria de la gente sin Cristo, ¿no cree usted? Gente que no tiene fe, gente que no ora, gente que no se refugia en Dios porque no tiene fe, gente que no conoce al Señor, aunque tenga una Biblia en casa, la tiene como amuleto pero no la lee, no cree en el Señor realmente. Y además, hermanos, mucha gente pasa por cosas muy difíciles. Para mí, la miseria de Noemí no solamente habla de la gente dura, sino también habla de la gente lastimada, la gente que pasa por un montón de cosas. Y también allá afuera hay gente tanto atea, que no tiene nada de fe, que no le importa el Señor, como también hay gente herida, que ha perdido a su bebé, que ha perdido a su amado, que ha enviudado, que ha pasado tiempos difíciles. Y esta gente está allá afuera y necesita de nuestro Dios. También hay gente allá afuera amargada, hermanos. Gente amargada, no sé si usted conoce gente amargada cerca de usted, pero que le ha pasado algo y que se ha atrevido a levantar el puño al cielo y decir: no existe Dios. Si existiera Dios, ¿por qué no me ayudó con mi matrimonio? ¿Por qué no me ayudó con mi bebé o mi hija o mi hijo? ¿Por qué no me ayudó con mi problema? Yo oré a Dios y le pedí que me ayudara y no me ayudó. Y mucha gente está en amargura de corazón. A propósito, cuando a usted le pasen cosas difíciles, guarda tu corazón de la amargura. Guarda tu corazón de levantar el puño al cielo. Guarda tu corazón de reprocharle a Dios. El día que pierdas, y no quiero ser grosero, pero se lo voy a decir. Espero no se me ofenda, y si se me ofende, ni modo. El día que pierda 10 hijos el mismo día, y su pareja lo manda a volar, ese día, acuérdese que ya está sintiendo lo que Job, y ni Job levantó el puño al cielo. Pero la gente es bien chillona. Usted a veces es bien chillón. Y apenas le pasa algo: ¿por qué? ¡Ay, no me amas! Chillones. Somos chillones. Y yo veo en la Biblia gente que aunque pasa cosas malas, no se amarga. Pero yo no veo en mí ninguna pizca de fe, la verdad. Dios hubiera podido ayudar a Noemí, levantar a Noemí. ¿Cuántas viudas fueron ayudadas por el Señor en el Antiguo Testamento? Ella era otra viuda. Y el Señor ampara a las viudas y a los huérfanos, dice la palabra de Dios en los Salmos. Pero vemos una mujer que el versículo 5 dice una expresión bien triste: quedando así la mujer desamparada. Y es triste porque así hay mucha gente allá afuera, hermanos. Gente sin fe, gente atea, gente herida, gente amargada, gente triste. Y hermanos, ese es el panorama de la gente que está allá afuera. Y hermanos, a lo mejor usted y yo también batallamos algunas veces. Yo le decía: no se amargue, guarde su corazón de la amargura, de resentirse contra el Señor. Aún los cristianos pasamos por cosas difíciles, pero el Señor está con nosotros en medio de los tiempos difíciles. Es la diferencia, ¿verdad?
Pero hermanos, lo que me hizo pensar el Señor al pensar en los ganadores de almas es que por un momento tenemos que abrir nuestros ojos y ver a la gente que está allá afuera y ver que hay gente en miseria. Y usted tal vez le va mal, pero mínimo conoce al Señor. Miseria sería que perdiera a sus hijos y no tiene ni a quién hincarse, no tiene quien le ayude y quien esté con usted. ¿Está conmigo? Miseria es que tenga cáncer y no tenga ni a quien sentir su consuelo en su corazón. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No tenga a quien clamar por ayuda. Miseria es que usted no tenga ni un peso y tenga que quitarse la pena y humillarse ante el cuñado o el padrino o el compadre que le pida prestado y ahí anda debiéndole a todo mundo le anda debiendo. Eso es miseria. Pero usted tiene un Dios que puede ayudarle en las buenas y en las malas, ¿sí ve? Y la gente allá afuera está en miseria. Yo quiero que usted se fije un momento. Ellos necesitan algo que usted tiene y se llama al Señor Jesucristo. Usted tiene al Señor Jesucristo si ha recibido a Cristo, ¿o no? Y si usted tiene al Señor Jesucristo, en las buenas y en las malas vamos a estar bien. Aún en las malas vamos a estar bien porque Dios es nuestro amparo, ¿sí ve? Esta mujer estaba desamparada. ¿Sabía usted que no existe ningún cristiano desamparado? Porque nuestro Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio para las tribulaciones. Amén. Y aunque la muerte visitara a nuestra familia, aún Cristo es nuestro amparo. ¿Ve? Amén por eso. Porque en los tiempos difíciles Él es nuestro amparo. Pero la gente allá afuera está sin un amparo porque no conoce a nuestro Salvador. No sabe qué significa tener un funeral y tener la paz de Dios en el corazón. No tiene ni una idea qué se siente. Pero nosotros sí, hermanos. Porque nuestro Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Hay gente en miseria y necesitan escuchar del Señor Jesucristo. Nuestro Salvador se acercó a tanta gente en miseria, hermanos. Se acercó un hombre rico en miseria llamado Zaqueo. Se acercó una viuda de Naín perdiendo a su único hijo y quedando viuda y además ya sin su hijo. Se acercó a esa mujer adúltera para ayudarle. Se acercó a ese ladrón llamado Leví o Mateo. Hermanos, se acercó a la gente necesitada. ¿Por qué nosotros no nos acercamos a la gente necesitada? La miseria de Noemí ilustra la miseria de la gente sin Cristo. No importa que tengan dinero, no importa que tengan fama, no importa que tengan una posición. Si no tienen a Cristo, tienen miseria. ¿Cómo me acuerdo de ese hombre? Hace varios años, cuando mi esposa y yo nos casamos y nos fuimos a vivir al primer Guacalito donde rentamos, el dueño de ahí, una persona muy amable, Dios lo había bendecido en sus negocios, él y su esposa abogados, y teniendo coches, teniendo propiedades, teniendo profesión, tenía su negocio, tenían su bufete de abogados. Y aún así, una vez platicando, lo invité a comer a la casa, bueno, a su casa, ¿verdad? Lo invité a comer a la casa de él, comimos y al final él me decía, la verdad, y él así me lo dijo, yo siento que tengo todas las cosas que necesito, pero aún hay dentro un hueco. Qué interesante, hermanos. Y yo le compartí de Cristo, y que él pudiera darse cuenta que necesitaba recibir a Cristo en su corazón. Porque la gente puede tener muchas cosas, pero sin Cristo no tienen realmente nada, ¿sí ven? Y lo que ahorita puede ser riquezas o posición o casas o coches, a lo mejor usted y yo no tenemos todo lo que muchos tienen, pero tenemos a Cristo. Y después de 100 años se va a ver quién tiene algo y quién no tiene nada. Porque después de 100 años, todos los que estamos nos vamos a morir, menos Chabelo, y ¿quién más? Y a la reina de Inglaterra, sí, también la reina de Inglaterra, Isabel, menos ellos dos, ellos van a seguir todavía aquí, ¿verdad? Pero de ahí en fuera todos nos vamos a morir, y después de 100 años se va a ver quién tuvo a Cristo, quién va a estar en las riquezas celestiales con Cristo, ¿verdad? Y quien lo tuvo todo tal vez en esta tierra, va a abrir sus ojos y va a encontrarse a sí mismo en el Hades, en el lago de fuego. Qué tristeza, qué terrible futuro le espera, qué miseria tiene una persona cuando no tiene a Cristo, ¿sí ve? Por eso la miseria de Noemí ilustra la miseria de la gente sin Cristo. Y tenemos que pensar un poco en la miseria de la gente. Puede ser tu patrón, puede ser tu patrona, aunque
tu matrona. Puede ser tu patrona, puede ser tu patrón, puede tener mucho dinero, puede haberte contratado, pero sin Cristo ella no tiene nada y tú con Cristo lo tienes todo. ¿Sí ve? Necesitan de Cristo, necesitan de Cristo. Noemí necesitaba de Cristo. Y una mujer llamada Ruth, extranjera, que ni conocía del Señor, dijo: Noemí, yo no conozco mucho, pero tu Dios será mi Dios. Y yo veo en Ruth una mujer extranjera que muestra interés por esta mujer en miseria. Fíjese lo que pasa en la historia, hermanos. Noemí llega, está triste, ya quiere despachar a sus nueras, y entonces les dice a las nueras: miren, ya no tengo hijos, mejor váyanse a su casa, consíganse otro marido, rehagan su vida, porque ni aunque hoy pudiera tener esposo, estar con esposo y tener hijos, no se esperarían ustedes a que ellos crecieran para que ellos las tomaran por esposas. Y están tristes, lloran las tres, y luego las dos le dicen, Orfa y Ruth le dicen: no, nosotros vamos contigo, suegra, suegrita linda. Y Noemí dice: no, ¿para qué? No tengo hijos que darles, ya no me quedan más hijos. Y Orfa dice: bueno, está bien. Y se va, ¿verdad? Pero Ruth le dice algo muy bonito, versículo 16. De hecho, el libro de Ruth es famoso por el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No sé si a ustedes les sorprenden estas palabras de Ruth, pero Ruth quiso quedarse con su suegra. Algunos no pueden ni ver a su suegra, ¿okay? Pero Ruth amó a su suegra. Algunos tratan de ser amables con su suegra para quedar bien con su pareja. Pero Ruth ya no tenía a su esposo Kelión, y aún así ella quiso amar a su suegra. Qué interesante es eso, ¿eh? No sé si definitivamente Ruth no era mexicana, ¿verdad? Porque si no, ella estaría haciendo chistes de la suegra, ¿verdad? Pero Ruth amó a su suegra. Ahora, pero más allá de que fuera su suegra, mostró interés. Mire, a mí me impacta mucho Ruth, porque Ruth estaba por perderlo todo. Iba a perder su país, se iba a ir de su país. Ella decidió dejar su país, decidió dejar su futuro, porque pues si ya no regresaba a Moab, a lo mejor ya nunca se iba a casar y se iba a quedar con la suegra, ¿sí ve? Y ella decidió quedarse con su suegra y cuidarla, y eso estaba diciendo, estaba haciendo a un lado su bienestar, porque pudo haberse recasado allá y tenido otra familia, pero ella decidió amar a su suegra, ver su miseria y tener compasión por su miseria. Y hermanos, eso nos enseña que como cristianos tenemos que aprender a mostrar interés por la gente sin Cristo, por la gente que no tiene realmente ningún tipo de oportunidad. Hermanos, hay gente que si usted no le habla de Cristo, nadie va a poder jamás tener misericordia por esa persona. Si tú y yo no nos interesamos por ellos, ¿quién se va a interesar? Nadie. A veces ni su familia misma. ¿Te ha tocado ver familias que entre esposos ni se hablan, que los hijos no ven a los papás y mejor los mandan a encerrar ahí a un asilo a ver si así ya se quedan? Hay papás que no le interesan los hijos y que mejor los meten en guardería desde maternal para que ahí los cuiden. Ayer yo iba manejando en el coche hacia el centro y al lado de mí había un coche. El esposo estaba manejando bien feliz, echándose quién sabe qué estaba tomando, así su bebida energética, y la esposa al lado, bien maquillada, era morena pero rubia. Usted sabe de esas cosas, era morena pero rubia, y
Y tranquilos, así como dos novios. Atrás estaba algún familiar o niñera o lo que sea, peleando y batallando con la bebé. Y mamá. Y mi mente es, si hubiera sido mi esposa se hubiera bajado, se hubiera sentado atrás y hubiera atendido a mis hijas, porque ama a mis hijas. Pero yo nada más los veía, y la niña infartada, mamá. Y los otros de noviecitos. Yo decía, qué triste, ¿no? No le importa a su hija. Ay, que la chacha la cuide, o que la mamá la cuide, o quien sea, ay, que la cuide. Hermanos, estamos en tiempos donde ni la familia se importa, desnaturalizados. Pero nosotros tenemos que ser capaces, hermanos, de interesarnos por la gente que no tiene a Cristo. Tú tienes que interesarte, en primer lugar, por la salvación de tu misma familia. Por eso es que Ruth no conocía del Señor, pero dentro de su corazón algo le decía, tú no puedes dejar a esta mujer, tu suegra, ahí nada más arrumbada, tú no puedes hacer eso. Y yo creo que como cristianos, tú tienes que preocuparte por la salvación de tu familia. Tú tienes que preocuparte por si cada miembro de tu familia es salvo, y si no lo es, ponte a orar, recobra energías y ora. Si usted está orando porque sus hijos o su pareja o sus papás sean salvos y ya dejó de hacerlo porque se desanimó, este mensaje es para que usted deje el conformismo, deje esa postura, deje la falta de fe y se ponga a volver a orar por su familia, ¿sí ve? ¿Cuántas veces yo me he desanimado al orar por la salvación de mi papá y alguien me ha predicado y me ha vuelto a regresar la importancia y vuelvo a orar por la salvación de mi papá? ¿Tienes un familiar? ¿Tienes alguien cercano que quieres que sea salvo? Ora por esa persona. Insiste, háblale, invítale, aunque te rechace. ¿Sí ves? A propósito, Ruth le dijo a su suegra, yo me quedo con usted. Y la suegra dijo, no, vete. Mejor rehaz tu vida. Y sin embargo, ella dijo, no, yo me voy a quedar con usted, suegrita linda. Hermano, interésate más por tu familia. El corazón de Dios es que tú y toda tu casa sean salvos. ¿Se acuerda lo que Pablo le dijo a aquel carcelero? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con toda tu casa y tu casa. Y no se lo estaba diciendo porque no estaba diciendo que recibiendo la salvación él, automáticamente su familia, no. Estaba diciendo, es el corazón de Dios que sea salvo tú y también tu familia. Y a propósito, eso pasó, porque Pablo, dice la Biblia, que le compartió, y este hombre que lloró en el Señor Jesús, les quitó los grilletes, los sacó del cepo, les sacó de la cárcel, les sanó sus heridas, le habló de Cristo a su familia, y él y su familia se bautizaron por obedecer al Señor. Es la voluntad de Dios para ti, que tú y tu familia sean salvos. ¿Tu pareja ya es salva? Tus hijos son salvos, todos, tus papás son salvos, tus primos son salvos, tus nietos son salvos. Uno debe de buscar que todos sean salvos en la familia. ¿Ve? Porque repito, una persona sin Cristo está en miseria, no tiene nada. Una familia, una persona con Cristo lo tiene todo. ¿Ve? Y Ruth hizo un cierto sacrificio, ¿no? ¿Qué sacrificio hizo? No quedarse en su país, quedarse con su suegra, no estar disponible para un novio o futuro esposo. Y sabe que todo ese sacrificio se multiplicó porque llegaron, y acuérdense que no había nada de comer, y entonces la nuera dijo, bueno, tú quédate aquí, suegrita linda, y yo me voy a ir a trabajar. ¿Y sabe cuál fue el trabajo que hizo? Se fue a los campos de cebada. Cebada, hermanos, quiero que usted se acuerde de esto, es un dato interesante. La cebada es el pan de los pobres en la Biblia. Ahorita es al revés, ¿verdad? El trigo es para todo el mundo, es el que está aquí en la panadería, y la cebada es algo especial, ¿no? Pero en esos tiempos la cebada era de los pobres y el trigo era de los ricos, es al revés. Pero bueno, hermanos, se sacrificó ella, se fue traducido a nuestro contexto. Hermanos, esta mujer, Ruth, se fue a pepenar a la central de abastos. ¿Usted ha conocido gente que ha ido a pepenar a la central de abastos? Yo sí. Y no les da vergüenza decirlo, porque ellos sacaron adelante a su familia. Conozco a varias personas.
Y lo hizo por su suegra, y Dios no solamente ayudó a ser de bendición a Noemí, sino que más tarde hasta Dios le dio un esposo, y un buen esposo a Ruth, Boaz, ¿verdad? Y qué bonito, porque ellos son familiares del rey David en el futuro, ¿verdad? Y más tarde del Señor Jesucristo. Hermanos, tú y yo tenemos que aprender a sacrificarnos por otras personas, ver la miseria de la gente y acercarnos, y ver la manera de mostrarle amor, preocuparnos por la miseria de la gente, preocuparnos por su falta de conocimiento del Señor Jesucristo. Y si tú te preocupas y te sacrificas por el interés de la gente sin Cristo, Dios te va a recompensar y te va a bendecir, ¿ves? Dios recompensó a esta Ruth. Vea capítulo 2, versículo 12. Estaba ahí trabajando en la central de abastos, buscando comida, y fíjense lo que le dice Boaz. Lo que le dice Boaz a Ruth. Todavía no se conocían bien, apenas había escuchado. En este caso, Boaz era el dueño de todo el campo, el sembradío, y Boaz, siendo rico, siendo de una familia acomodada, siendo un buen hombre de Dios, él escucha de la fama de Ruth. Y vea lo que le dice, capítulo 2, versículo 12, dice Boaz, bueno, desde el versículo 11, dice: y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aprenda a sacrificarse por las personas, hermano, y Dios le va a recompensar. Me acuerdo, algunos conocen la historia que les he compartido acerca de que mi papá le dio un infarto hace unos años, hace unos 14 años más o menos. Y cuando estaba en la casa, convaleciente, reposando del infarto, le hicieron un cateterismo y todo. Un misionero amigo mío, de entre toda la gente que conozco, ese misionero filipino, hermano Pastor Ramón Lucban, qué bendición, él me dijo: quiero ir a tu casa, quiero compartirle a tu papá de Cristo. Jamás nadie se había interesado por mi papá. Y le agradezco tanto al Señor por Pastor Lucban, porque se interesó por él. Y ese día fue, y yo podía sentir el amor que el Pastor Lucban tenía por el alma de mi papá. Llegó y nos preparó comida filipina. Una delicia la comida filipina, hermanos. Nos preparó arroz filipino y una carnita filipina, y ahí lo comimos. Nos preparó de comer él. Y luego, después de eso, le obsequió a mi papá un medidor de presión y un estetoscopio. Y luego nosotros fuimos al centro comercial y se quedó mi papá con el misionero, y el misionero le compartió de Cristo. Hermano, ¿qué haría usted? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por una persona que no conoce de Cristo? Invítele a su casa, compártale de Cristo, invítele un taco, haga algo, porque una persona espiritual se preocupa por la vida espiritual de las personas, por la miseria de las personas. ¿Está conmigo? Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer, hermano? Dios nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio. Dios nos mandó a nosotros a interesarnos por la gente pobre. Denles lo que tiene. Si usted es como Pedro o como Juan y dice: ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, entonces déles el Evangelio, déles lo que tenga, pero haga algo por la gente sin Cristo. Hermanos, honestamente nuestro cristianismo moderno está infectado por el egoísmo, por la indiferencia, porque no nos importa la gente y porque me importa mi propia vida, y con que Dios me bendiga a mí, yo estoy bien, y que se muera todo el mundo, que se vaya al mismo infierno la gente, mientras yo esté bien y mi familia esté bien. Eso se llama egoísmo, y Dios va a juzgar, va a pedirte cuentas, porque no es correcto que nosotros tengamos el Evangelio y no hagamos nada, hermanos. Tenemos que hacer algo, ¿no cree usted? No podemos ser cristianos egoístas o indiferentes. Tenemos que ser cristianos que compartamos el Evangelio, que nos interese la gente en miseria. ¿Está conmigo? Necesitamos hacer más por nuestro Valle de Chalco, hermanos.
A lo mejor usted no va a ir a otro país a hablarle de Cristo. A lo mejor Dios le va a llamar a otro país. A lo mejor usted no va a ir a otro estado, o si es otro estado, vaya a otro estado y háblele de Cristo a alguien más ahí, ¿verdad? Pero hermanos, Dios quiere que usted y yo de verdad nos interesemos por la gente sin Cristo. Si no lo hacemos, estamos en graves problemas. No perdemos nuestra salvación, perdemos nuestras bendiciones y perdemos nuestra recompensa, hermanos. Y tal vez por eso en el cielo Dios va a enjugar las lágrimas de mucha gente que si bien recibió a Cristo como su Salvador, no hizo nada en su vida espiritual, y entonces Cristo le pide cuentas y está humillada por ella, avergonzada, no sabe qué decirle porque no hizo nada para su Señor. ¿Ve lo que estoy diciendo? Yo le quiero animar. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos interesamos por un familiar más? ¿Por qué no intentamos ver la miseria de la gente a través de las cortinas de que yo estoy bien? Porque la gente pone esas caretas, ¿verdad? Yo estoy bien, tengo dinero, tengo mi coche y yo estoy bien. Pero hermanos, hay una gran miseria en el corazón de la gente. Y tú y yo tenemos que ver a la gente como Dios la ve. Ore a Dios y dígale: Señor, déjame ver con tus ojos el alma de la gente. Necesitamos más que Dios abra nuestros ojos para ver a la gente con esa miseria y que podamos con compasión, como Ruth se sacrificó por su suegra, nosotros hacer algo por esa gente y compartirles de Cristo, traerles a los pies del Señor. Y a lo mejor le pueden rechazar, pero aún así ámeles, aún así sírvales, aún así inténtelo, porque esa es nuestra chamba. ¿Sí está conmigo? Esa es nuestra labor. Y yo le quiero desafiar, hermana, véngase a ganar almas, visite a su vecina, llévele un platito. Algo que me gusta de mi esposa es su compasión por la gente. Mi esposa es de la que les compra cosas a los viejitos, aunque no lo necesite, porque ella sabe que no tienen trabajo los viejitos. Y si mi esposa le ha comprado algo a usted, no significa que usted sea viejita, ¿verdad? Pero me asombra su compasión. Me acuerdo hace unos años estábamos en la camioneta, yo traía a los jóvenes de la iglesia, fuimos a un campamento y de regreso nos para una patrulla y estaba el policía y pues que nos iba a infraccionar y todo esto. Y pues ya sabe que aquí pululan los policías honestos, ¿verdad? Bueno, pues yo le dije que yo no le iba a dar nada, no le iba a dar mordida ni nada. Y pues bueno, pues me dio mi multa. Y mi esposa estaba preguntando por un tratado, porque quería darle un tratado. Yo quería dar una cachetada, pero me impactó, ¿eh? Porque la verdad, algo que yo no soporto es que me paren. Bueno, cuando es mi culpa tampoco lo soporto, ¿verdad? Pero tampoco soporto cuando no es mi culpa y nada más me paran y me hacen perder mi tiempo, me molesta. Aunque yo sé que no todos los policías son malos, yo lo sé, pero hay muchos que piden dinero y muchos dicen, pues, ¿o cómo nos arreglamos? Quiere su ofrenda de amor. Y la verdad, hermanos, ese día estaba molesto, estaba incómodo, tenía que pagar con 1,000 pesos de multa. Y pues los iba a pagar, no le iba a dar nada de corrupción. Pero ¿cómo me impactó mi esposa? Y ella me decía, es que siempre yo quiero que los policías puedan conocer de Cristo, porque su tío fue policía federal y les contó todas las cosas tan terribles que pasan los policías federales y los peligros, y muchos mueren, y mi esposa tiene compasión por los policías. Y todavía ahorita nos agarran y mi esposa les da un tratado. Yo quiero ahorcarlos, ¿eh? Pero me enseña a tener compasión de la miseria de la gente. ¿Sí ve? Hermano, ten misericordia. Ruth nos enseña a ver la miseria de la gente y a sacrificarnos un poquito por la gente que necesita de nosotros y del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, intenté predicar breve, intenté compartir lo que tú me diste. Ahora te ruego que nos ayudes a tomar decisiones en nuestra vida. Y si hubiera alguien que aún no conoce las riquezas de la salvación de Jesús, que esta noche pueda abrazar a Cristo y ser hijo tuyo. Y así como estamos con ojos cerrados, con cabezas inclinadas, quiero preguntar si en su corazón hay un deseo de pensar en la miseria de las personas y que, así como Ruth nos enseña a hacer algo
Yo quiero animarla a tomar la decisión de hacer algo por su familiar sin Cristo, algo por su vecina, algo por esa persona que a lo mejor Dios ya te puso en el corazón, una persona en miseria, una persona sin Cristo, y que Dios te está haciendo palpitar el corazón y te está mostrando, tienes que hablarle tú. Quizás habrá alguien así que diga, sí, yo quiero ser obediente al Señor y le pido al Señor su ayuda porque quiero hablarle a mi vecina, a mi familiar, quiero que mi familia conozca de Cristo, quiero hacer algo para que mi vecina o mis compañeros, mi amistad conozca de Cristo. ¿Puedo ver su mano un momentito, hermano, hermana? Veo tu mano, veo varias manos. Amén, 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 amén. Veo tu mano, hermano, puedes bajar tu mano. ¿Por qué no ora al Señor y le dice, Señor, tú pusiste en mi corazón a alguien, yo quiero tener el corazón de Ruth, quiero de verdad ver su miseria, amarle, acercarme a esa persona, compartirle del Señor Jesús, dame la valentía, dame el dinero porque le quiero invitar un taco, quiero hacer algo, Señor, úsame en la vida de esa persona, úsame, dame valentía para acercarme a mi familiar y compartirle de Cristo, traerle a la iglesia y que conozca de ti, Señor. Ore en su corazón y dígale, Dios, ayúdame, te pido por la salvación de mi familia. También quiero hacer otra invitación, la invitación de recibir a Jesús en tu corazón. Si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Cristo te ama y murió por ti. Lo único que te pide es que lo recibas en tu corazón para darte su salvación. Y si hubiera alguien que dice, a mí me interesa eso, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo, yo no estoy segura, pero yo quiero hacer eso. Tú me dices que Jesús me puede salvar. Tú me dices que puedo recibir a Jesús. Yo quiero saber más de cómo recibir a Jesús. Yo quiero orar por ti. ¿Habría alguien así en esta noche? ¿Podría levantar su mano un momentito? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Habría alguien así en esta noche? Ten confianza. Muéstrame tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Alguien que quiera recibir a Cristo? Veo tu mano. Gracias a Dios. Alguien se va a acercar a ti, te va a compartir brevemente cómo recibir a Jesús y arreglar eso tú con el Señor. Amén. Gracias por tu corazón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Señor, gracias por el ejemplo de Ruth, una extranjera que muestra más amor por los que están en miseria que muchas iglesias y muchos cristianos, egoístas, sin compasión, inmisericordes. Señor, danos compasión, danos una iglesia compasiva, una iglesia dispuesta a ver la miseria de la gente, dispuesta a buscar la salvación de los demás, dispuesta a salir a ganar almas, dispuesta a hacer algo para que otros conozcan de Cristo. Padre, tú sabes las decisiones que han tomado mis hermanos, ayúdanos, incluyéndome, Señor, a ser ganadores de almas. Ayúdanos, Señor, tanto en sábado como otros días, por todas partes, compartir de la riqueza más grande que tenemos en nosotros, al Señor Jesucristo y el Evangelio. Bendice cada decisión, te ruego por la persona que ha decidido recibir a Cristo. Dale claridad abre sus ojos para entender tu Evangelio y que pueda claramente recibir a tu Hijo. Gracias, Señor, también por las decisiones tomadas. Te ruego que esta semana haya hermanos que quieran de verdad compartir de Cristo a otros, que haya hermanos que inviten a gente a su casa a cenar, a comer, o le lleven un presente y le quieran compartir de Cristo. Señor, te ruego que tú nos ayudes con esto, porque queremos compartir de Cristo más. Te lo suplico todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie.